Bienvenidos a Lo que tus ojos no ven. Este es el primer proyecto donde se pasaron y se hicieron diferentes experimentos con diferentes ingredientes para obtener diferentes resultados. Yo soy Javier Figueroa y voy a explicar el primer experimento que consistía en una empresa de consomé de pollo. Como ya he mencionado, el ingrediente de este experimento fue el consomé de pollo. Se utilizó este ingrediente, vasos de cristal, agua y un termómetro. En este experimento se hicieron dos fases. La primera, agarrar agua fría y en 3 vasos diferentes colocar diferentes cantidades de consomé. En el primer vaso, con los 5 gramos, solo se colocaba el producto, más no se agitaba. En los vasos de 10 y 15 gramos se colocaba el producto y se agitaba para ver los resultados. En el primer vaso, lo más notable fue que todo el contenido se hundió y solo quedó una pequeña parte en la superficie. En el segundo vaso, donde ya se había agitado, que contiene los 10 gramos, gran parte del consomé se quedó en el fondo, mientras otra parte se quedó en la superficie. Y finalmente en el último y tercer vaso, con los 15 gramos, sucedió lo mismo que el segundo vaso con los 10 gramos, ya que poseía las mismas características y condiciones de la capa de consomé gruesa en la superficie, de que no todo el contenido se mezcló, etc. Posterior a eso, se tenía que calentar agua a 90 grados y dicha agua se colocaba en los 3 vasos y volver a colocar las mismas cantidades de consomé. En este caso, con el agua ya a 90 grados, en el primer vaso, el consomé se mezcló con el agua caliente casi de inmediato, sin necesidad de mezclarlo. En el segundo vaso, al echar el producto, el consomé se mezcló y había quedado muy poco producto que descendiera. Cabe recalcar que la mayoría del producto se quedó en el fondo. En el tercer vaso, con 15 gramos, sucedió lo mismo que en el segundo vaso, por lo que se pudo obtener que la temperatura hacía que el consomé se mezclara mejor cuando estaba caliente que cuando el agua estaba fría. Mi nombre es Pedro Vargas y yo me voy a dedicar a explicarles un poquito lo que hicimos en el experimento número 2. El material para este experimento fue sal, vaso de cristal, una olla, agua y un termómetro. Este experimento se puede dividir en 3 fases, las cuales cada una tenía 2 pasos. La primera fase consistía en calentar una olla con agua a 60 grados y otra a 90 grados y echar 5 gramos de sal en el agua y al final, cuando ya tuviera la temperatura requerida, y mezclar y ver lo que sucedía con la sal. En el agua a 60 grados la sal con el tiempo se fue diluyendo bastante y al final no se lograba ver ni siquiera un rastro de esto. Y en el agua a 90 grados pues pasó exactamente lo mismo, solo que en este caso el agua se tornó de un color un poquito blanco, pero un blanco muy ligero. Luego en el inciso 2 se hacía exactamente lo mismo, pero esta vez debíamos de echarle una cantidad de 10 gramos de sal. Entonces en el agua a 60 grados la sal se fue diluyendo bastante, pero al final sí se lograba ver un poco de rastros de la sal. Mientras que en el agua a 90 grados no quedó ni un solo rastro de sal, pero el agua se tornó en un blanco un poquito más sólido que el de la vez pasada. Y por último, en el inciso C, en este caso, el agua a 60 grados tuvo un residuo bastante considerable de sal en el fondo de la olla. Y pues sí se notaba bastante la cantidad. En este caso, la cantidad que se echó para el agua fueron de 20 gramos. Y en el agua a 90 grados se diluyó la mayor parte de la sal, pero sí quedaron ya, en este caso, un poco de rastros de sal. Y el agua esta vez se tornó un poco más blanca, igual que en la vez anterior, un poquito más sólida. Y como conclusión de este experimento se puede llegar que la cantidad de sal y cómo nosotros la percibimos en el agua se va a ver afectada dependiendo de la temperatura a la que se encuentre el agua, pero a su vez también va a depender de la cantidad de sal que se invierte en esta misma mezcla. Bueno, en el experimento número 3 se realizó algo bastante parecido al experimento número 2, con la única diferencia de que en lugar de sal fue azúcar. En este caso, el azúcar al principio se mostró un poco diluida, pero realmente al final
Conforme pasaba el tiempo se podía observar que se almacenaba en la parte de abajo de la olla, como con un tono un poco amarillento. Eh, lo mismo pasó cuando la colocamos a 90 grados. Al momento de poner los 10 gramos de azúcar, se pudo observar una reacción bastante similar, con la única diferencia de que se pudo ver más azúcar al final, al momento de terminar el experimento. Se observó más azúcar al final de la olla. Y lo mismo con los 20 grados. Se puede observar el azúcar casi que prácticamente caramelizada debido al calor del agua al que lo hayamos expuesto. Como conclusión, se podría decir de este experimento que pues, la reacción del azúcar depende completamente de la temperatura del agua y también de cuánta azúcar utilicemos, ya que al momento de utilizar más azúcar podemos observar que queda más materia al fondo de la olla, y cuando utilizamos menos, esto es menos perceptible para el ojo humano. Bueno, mi nombre es Rodrigo Ahmad y yo les voy a explicar los cálculos que realizamos para dichos experimentos. Cabe recalcar que solo los hicimos en el experimento número 2 y número 3. En estos dos experimentos tuvimos que encontrar la molaridad, el porcentaje de masa y volumen. Entonces, para la molaridad, como se puede ver claramente, la fórmula es moles de soluto dividido los litros de la solución. Pero aquí hay algo bastante interesante, ya que la solución aumenta aunque sea una mínima cantidad cuando agregamos el soluto. Es decir, cuando agregamos el azúcar o la sal al agua, su volumen va a aumentar, pero en una cantidad muy mínima. Eso depende de cuánto soluto agreguemos. Es decir, si yo agrego 5 gramos de azúcar, la cantidad de volumen va a subir 3.14 ml. Esto se debe a que tuvimos que utilizar la densidad de tanto del azúcar como de la sal para averiguar por esta cantidad de gramos cuántos mililitros va a agregar. Entonces, como explicaron mis compañeros, primero se utilizaron 5 gramos, luego 10 gramos y luego 20 gramos. Así fue subiendo de a poco. Entonces, fuimos viendo cuánto volumen aumentaba en cada caso, y fuimos encontrando cuánto era el total de la solución. Y obviamente así encontramos también los moles de soluto. Así que cuando obteníamos esto, ya teníamos los moles de soluto que se dan por el peso molecular del azúcar o de la sal, depende. Y se hace una regla de 3, que era la cantidad que agregábamos dividido el peso molecular. Y así obteníamos los moles por cada cantidad. Entonces, con los moles y con los litros total de la solución ya podíamos calcular la molaridad. Ahora, con la molaridad, que es diferente, pues tomamos datos similares, como pueden ser los moles de soluto. En este caso, como dijo mi compañero Rodrigo Ahmad, se tomaron los diferentes tipos de cantidades que se utilizaron, 5 gramos, etc. Lo cual es lo que está abajo, ¿verdad? Entonces, tomamos todo esto, toda esta fórmula para poder sacar la molaridad, y después teníamos que sacar el porcentaje. Entonces, tomamos la masa del soluto y partido del volumen de la solución, lo cual por 100, y lo cual nos daba el porcentaje de la molaridad. Eso fue un proceso bastante sencillo, ya que era bastante repetitivo en las cantidades que utilizamos. Entonces no tuvimos complicaciones como grupo. Y ahora nos vamos a pasar a la parte matemática. Como pueden ver, aquí están las gráficas. Las gráficas se utilizaban acorde a los puntos de las cantidades que utilizamos, como pueden ver ahí. Si pueden ver, los puntos están bastante dispersos. Para los problemas nosotros tomamos el punto más cercano a la gráfica, que como pueden ver es el 15, el 15 de abajo. Entonces ese fue el punto de referencia que utilizamos para las gráficas y para los problemas. Cabe recalcar que cuando realizamos estas gráficas hicimos una proyección de 10 minutos desde el último punto que tomamos. Es decir, nosotros tomamos la temperatura casi 5 minutos hasta llegar a 20, como se puede ver en la gráfica. Por eso hay
5 puntos, ¿no? El punto inicial y el punto final. Como se puede ver a partir del punto final, la gráfica sigue. Esto se debe a esa proyección para saber en los próximos 10 minutos a qué temperatura llegará nuestro experimento. Como conclusión final de todo este proyecto, se puede llegar que a través de los resultados que fueron experimentados, se pudo notar que el gran factor que tenían en común estos resultados era la temperatura, ya que todos los resultados iban variando conforme la temperatura aumentaba o disminuía, por lo que se puede decir que los experimentos pueden verse afectados por el medio ambiente al que son expuestos, ya que a veces las temperaturas pueden variar y esto ocasiona diferentes resultados y variables en los experimentos, ya que en todos los lugares no se enfriará ni se calentará de la misma manera que en otros, ya que puede estar expuesto a un ambiente más frío o más caluroso.